Doctor, buenas tardes. ¿Me escuchan? Doctores, buenas tardes. Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, gracias. Permíteme un ratito, disculpe, lo que pasa es que no sé por qué me pedía cambiar contraseña a Google, sí. Ah, eh, esa es. Ventana. Comparte. Ok, ¿se ve la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Ok. Ah, lo que no puedo ponerle es a pantalla completa. Doctor, disculpe, ¿qué necesita? No lo escuchamos bien. Necesito ponerla en pantalla completa para... ¿O ustedes la ven en pantalla completa? No puedo correrla, no sé por qué. No, doctor. De repente compartiendo toda su pantalla. Hay una opción, la Toda la opción de pantalla. compartir. Ok. Ajá. Ahí sí se va a poder. No puedo. ¿No se puede, doctor? No puedo. Tengo la charla abierta, pero no... Aló. Pero cuando entro al Meet, si pongo toda la pantalla no me sale. Tiene que presionar ahí su pantalla, doctor. De repente está poniendo la opción de pantalla completa, pero no está seleccionando la pantalla. Debe darle clic a su pantalla, porque sale un cuadradito, si no me equivoco. Se supone que me sale uno de donde dice, hace un rato la veían, ponía ventana y me salía la clase. Esta es la clase, me sale compartir, pero me sale así. Ajá, está bien, doctor. Entonces, igual manera, presentar. Arriba dice por pantalla y al costadito sale por pantalla completa. Le da en pantalla completa y ahí le va a salir su pantalla. Le va a salir el error. No me sale arriba algo que dice dejar de presentar, presentando. A ver, doctor, deje de presentar un momento y lo llamo. ¿Dejo de presentar? Sí, doctor. Ya. Ajá. Ahora el botón de compartir pantalla, que es el cuadradito. Ese Y cuadradito con una flecha. exacto, doctor. Ahí le va a salir las pestañas y hay un apartado en el mismo recuadro que se ha abierto en la parte superior derecha que dice pantalla completa, compartir pantalla completa.
Sí, me sale pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla. Exacto, toda la pantalla, doctor. Pero cuando pongo toda la pantalla no me... No sale para aceptar, pero sale una pantalla grande o no. Ahí está. No, me Listo, sale doctor. pantallas infinitas. No, doctor, es por el efecto de la reunión. Ahora sí puede ir a PowerPoint, ¿Ya? seleccionar la hoja. Ajá. ¿Ahora ya Y la ahora ven? sí. Sí, doctor, ahora sí podemos verlo. Y va a presentar pantalla exacto, ¿Sí? exacto. Sí, doctor. Sí, ¿Corre? Ahora doctor. ¿Corre sí podemos. también? Ya se ve. ¿Sí? Corre, doctor. Sí, Ah, sí, listo. doctor. Ya Ok, se ve. gracias. Gracias, Déjeme ver. gracias por la enseñanza. Gracias, gracias, gracias. Listo, doctor. Muy bien, doctores. Buenas tardes. Vamos a hablar de traumatismo de rodilla. Eh, Vamos a hablar de la parte ósea generalmente, más que otra cosa, salvo alguna miscelánea que vamos a hacer de aparato extensor. Eh, Acuérdense que esto es parte de la anatomía de rodilla. En todo caso, tenemos que la rodilla es una articulación sinovial que está conformada por tres huesos. Eh, ¿Sí se ve mi puntero? Sí, ¿no? Sí se ve, doctor. Sí, ok. Entonces el fémur, la rótula y la tibia, ¿no? Entonces son las tres estructuras óseas que conforman la rodilla. Acuérdense que la rodilla es una articulación troclear diartródica, está formada por dos articulaciones, la femorotibial, que está es fémur y tibia, y la femoropatelar, que es la parte articular de la patela con la tróclea femoral. Tiene un rango de movilidad de flexo-extensión de 0 a 135 grados y de rotación de 8 a 12 grados, tanto rotación interna como rotación externa. Es una articulación compleja, mi pedestación soporta la mayor cantidad de peso corporal, posee una excelente estabilidad por sus ligamentos y está afectada por lesiones traumáticas y degenerativas. Entonces, esto es un esquema de la anatomía de rodilla en donde hemos retirado la rótula, ¿no? Entonces, la rótula va a este nivel, justo en la tróclea femoral, ¿no? Que es la parte del hundimiento entre los dos cóndilos. Tienen entonces ustedes las estructuras óseas, ¿no? El cóndilo lateral, el cóndilo medial del fémur, la tibia, su tuberosidad anterior de la tibia, el peroné, ¿no? Donde se inserta el ligamento colateral-lateral, ¿no? Y, bueno, las estructuras blandas como son los ligamentos y los meniscos. Entonces, acuérdense que la estabilidad de la rodilla, que eso es importante acordarse cuando hablemos en uno de los ítems posteriores sobre luxación de rodilla. La estabilidad de rodilla está dada por un complejo sistema músculo-tendinoso, capsular y ligamentoso. Estos estabilizadores se dividen de acuerdo a su acción en dos grupos: los estáticos, que son las estructuras ligamentarias intra y extraarticulares, y los dinámicos, que son los componentes músculo-tendinosos y las expansiones aponeuróticas. Entonces, los estabilizadores estáticos tenemos el ligamento colateral medial, el colateral lateral, la cápsula articular, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y los meniscos. Estos son los estabilizadores estáticos de la rodilla. Y los dinámicos son todas las estructuras musculares, ¿no? El cuádriceps, el poplito, el semimembranoso, los gemelos o gastrocinemios, los músculos de la pata de ganso, ¿no? Acuérdense que son el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, el bíceps sural, la banda iliotibial y los retináculos, que son expansiones aponeuróticas del cuádriceps. Entonces, en las lesiones de rodilla que nosotros podemos presentar por traumatismos, ¿no? Diversos, tenemos lesiones óseas, que son las lesiones que incluyen fémur, tibia y rótula, las ligamentarias, que probablemente las van a ver cuando traten partes blandas, las lesiones tendinosas, que vamos a ver solamente los tendones que se relacionan con el aparato extensor, ¿no? Directamente de la rodilla, las lesiones de cartílago y menisco, y las luxaciones traumáticas, que son de rodilla o de rótula, ¿no? Acuérdense que son dos articulaciones y las luxaciones se presentan por una incongruencia articular. Los signos clínicos de cualquier lesión de rodilla son derrame articular, ¿no? Que puede ser hidrartrosis o hemartrosis, equimosis, hematomas, heridas, laceraciones, aumento de volumen, puntos dolorosos y movilidad anormal en el caso de las fracturas. El diagnóstico por imágenes nos ayudamos de radiografía, tomografía y resonancia. Aunque la ecografía cobra un papel importante en el diagnóstico de patologías de rodilla,
porque nos puede dar una idea en el caso como de este esquema, en esta paciente que tiene una rodilla normal y la rodilla y la otra rodilla que está aumentada de volumen, probablemente por líquido. Entonces la ecografía nos podría decir la cantidad de líquido aproximada que podríamos tener en esa rodilla, ¿no? Entonces este es otro ejemplo, es la rodilla contralateral al ejemplo anterior. Y esto es el procedimiento de una artrocentesis, que es un procedimiento importante en la rodilla, ¿no? Entonces, acuérdense que la rodilla es una cavidad que puede tener una cierta cantidad de líquido, o sea, puede almacenar una cantidad de líquido. Acuérdense que cuando eso en el procedimiento, siempre deben hacer una limpieza exhaustiva para no pasar gérmenes de la piel hacia adentro de la articulación, ¿no? Entonces pueden utilizar campos estériles, guantes estériles, ¿no? Y por supuesto limpiar con jabón y después utilizar sustancias asépticas, alcohol, isodine para que todo esté limpio. Acuérdense que el punto de inserción de la aguja siempre está en el borde póstero, o sea, súpero externo de la rótula, ¿no? Acuérdense, esta es la rótula, este es el borde súpero externo de la rótula, y en forma práctica es 1 centímetro por arriba, 1 centímetro por debajo, ¿no? De ese punto. Y ahí entran ustedes en forma perpendicular, generalmente van a caer a la bursa subcuadricipital, que es el sitio donde se acumula la mayor cantidad de líquido, y ustedes lo van a extraer con una aguja. De preferencia usen una aguja gruesa, porque a veces si es sangre puede tener coágulos y se les dificulta la extracción. Entonces es recomendable hacerlo a veces con una aguja 18, a pesar de que es un poco más gruesa y puede producir un poco más de dolor a la hora de la punción, pero les va a producir una obtención mucho más fácil de líquido dentro de la rodilla, ¿no? Entonces esto es así. Entonces ustedes ven, van sacando el líquido, se va llenando la jeringa, desembonan y dejan la aguja prendida para que no vuelvan a punzar. Por la presión dentro del líquido va viendo que va goteando el líquido sinovial, nuevamente la conectan sin que la aguja la penetren o la saquen y vuelven ustedes a seguir sacando líquido, toda la cantidad que puedan hasta dejar la rodilla más o menos vacua, ¿no? Y eso, además de darles diagnóstico por la presencia de líquido, la coloración y todo, también hacen una especie de tratamiento de descompresión de la rodilla, porque al quitarle el líquido le va a apretar menos, la rodilla va a estar menos tensa, va a disminuir el dolor y el paciente se va a sentir más cómodo. Entonces comencemos con la primera estructura ósea. Hablemos de rótula. La rótula es el hueso sesamoideo más grande del esqueleto humano, posee una cara posterior cuyos 3/4 proximales se encuentran recubiertos por cartílago y por lo tanto son parte de la superficie articular, ¿no? Está integrada en el aparato extensor de la rodilla porque actúa como un fulcro, quiere decir que es el pivote de ambos tendones, tanto el cuadricipital como el tendón rotuliano en el aparato extensor. Los retináculos medial y lateral, que son expansiones aponeuróticas del cuádriceps, ¿no? Forman parte del aparato extensor, así que a veces cuando la rótula se fractura y el aparato extensor podría alterarse, si los retináculos están indemnes, el aparato extensor podría funcionar bastante bien. Las fracturas de rótula representan del 0,5 al 1,5 del total de las fracturas. En el mayor es más frecuente en pacientes en edades entre los 30 y los 60 años. En un traumatismo de alta energía, como un accidente de tránsito, puede asociarse con otras lesiones, como las fracturas del salpicadero, ¿no? Las fracturas del salpicadero se refiere
a la altura del parachoque, que a un paciente lo golpeen y justo más o menos eso es la altura de la rodilla, ¿no? O las fracturas del copiloto, que generalmente chocan la rodilla contra el mueble del auto en el impacto y eso puede producirles una fractura de rótula. Ese es un mecanismo directo. El mecanismo indirecto a veces es por contracción brusca, una caída que no llega a impactar al suelo, pero al tratar de hacer fuerza por evitarlo, generalmente el cuádriceps se contractura y puede producir una fractura por avulsión. Y hay ciertos procedimientos quirúrgicos, como la artroplastía total de rodilla, cuando se hace un reemplazo de rótula, en el que secciona la mitad del grosor de la rótula, y a veces las rótulas son delgadas y se puede llegar a fracturar. O cuando tomamos injerto hueso, tendón, hueso para una plastía de ligamento cruzado anterior, y se toma mucha muestra ósea de la rótula, entonces puede producir una fractura. Esto es una caída con inflexión y con un trauma directo sobre la zona que produce fractura. En la clínica, acuérdense que como cualquier fractura, tiene dolor en la cara anterior, hay tumefacción, puede haber hemartrosis, ¿no? Si la energía es muy alta, puede haber presentación de flictenas, hay erosiones, entonces todo lo que puede producir un trauma sobre la rodilla. Si tienen una herida, evalúenla, porque debemos descartar que la herida no esté en contacto con la fractura, porque si no se convertiría en una fractura expuesta. Y como les comentaba, funcionalmente puede existir extensión, ¿no?, a voluntad contra gravedad si los retináculos están indemnes. La clasificación, tenemos la clasificación de AO, que es basada en letras y números, y en la práctica clínica las clasificaciones empleadas se basan en el mecanismo de lesión, en el grado de desplazamiento y en la configuración anatómica de la fractura, ¿no?, siendo las transversas las más frecuentes. Entonces, estos son los patrones de fractura de rótula: transversa, vertical, polar, o sea, polo distal o polo proximal, fractura conminuta, que debe tener muchos fragmentos, o una fractura con componente osteocondral, donde el fragmento incluye parte del cartílago. Tienen una imagen de una fractura de rótula, ¿no?, donde tienen un trazo y tienen otro trazo y tienen otro trazo. Entonces, una fractura conminuta. El diagnóstico se hace por radiología. Generalmente se toma una radiografía anteroposterior y lateral. Se puede usar resonancia, no es una técnica de imagen de uso rutinario, se utiliza para diagnosticar fracturas osteocondrales. Acuérdense que la resonancia se utiliza para ver partes blandas. Y la tomografía, al igual que la resonancia, su uso se limita en determinados casos, ¿no?, cuando tenemos alguna dificultad con el diagnóstico, o cuando hay pseudoartrosis, consolidación viciosa, fracturas ocultas, fracturas por fatiga. Entonces, en estos casos utilizamos la tomografía para que nos dé una imagen mucho más clara, ¿no?, de la zona. El diagnóstico diferencial es con algunas patologías congénitas como la rótula bio-tripartita, ¿no?, la luxación de rótula, la ruptura del tendón del cuádriceps o tendón rotuliano, el diagnóstico diferencial es por los signos y los síntomas que ustedes encuentran, ¿no? Entonces, van a encontrar en todos una rodilla aumentada de volumen, con hemartrosis, a lo mejor con signos de contusión en la piel, y entonces no sabemos todavía qué es lo que tiene hasta no examinarlo o no hacerle algunos exámenes. Y cuando hay lesión de ligamentos. Esta es una imagen tomográfica de una rótula tripartita, ¿no?, que tiene... va 3 fragmentos, pero no es una fractura, sino es una anomalía congénita. El tratamiento generalmente es una fractura articular. Entonces la premisa de las fracturas articulares es que deben ser reducidas anatómicamente, ¿no?, y eso es lo que se busca en este tipo de fracturas, para evitar el daño o la artritis postraumática. Acuérdense que los criterios para operación es más de 2 milímetros de desplazamiento articular, más de 3 milímetros de separación entre los fragmentos, fracturas conminutas o fracturas osteocondrales y fracturas marginales o de trazo longitudinal asociadas a conminución. Este es un
un esquema de lo mismo que acabamos de comentar en relación al tratamiento, ¿no? Sin desplazamiento, generalmente es tratamiento ortopédico. Acuérdense que en el caso de la fractura de rótula transversal, deben ustedes inmovilizar los fragmentos en extensión, porque si los ponen en flexión los van a desplazar. El tratamiento quirúrgico, ya saben, cuando tiene más de 2 milímetros de escalón articular o más de 3 milímetros de desplazamiento entre ambos fragmentos, podríamos utilizar cerclaje con alambre, tornillos interfragmentarios, cerclaje más tornillos, ¿no? Y si hay conminución severa, podríamos tener, extirpar algún segmento de la patela y hacer patelectomía parcial o patelectomía total, ¿no? En el caso de patelectomía parcial, si fuera polo superior o polo inferior, hay que reinsertar o el tendón del cuádriceps o el tendón patelar al segmento de patela que todavía nos queda. Y si fuera una patelectomía total, tendrían que suturar el tendón patelar con el tendón del cuádriceps para que el aparato extensor se mantenga, ¿no? Porque ya no van a tener el pivote que es la rótula. El tratamiento conservador, ya saben, para fracturas no desplazadas se utiliza un yeso generalmente tipo calza, ¿no? Que va desde el muslo hasta los malleolos, o sea, podría ser un cruro malleolar, ¿no? O un muslo malleolar, ¿no? En extensión por unas 4 a 6 semanas. Y el tratamiento quirúrgico, ya saben que en los parámetros que hemos dicho se debe hacer. Y generalmente se utiliza el principio del tirante, de la banda de tensión, del cerclaje tipo Benke, ¿no? Que se usa para ciertos segmentos como la rótula o el olecra, ¿no? Y eso nos permite que cuando haya movimiento de flexión y de extensión, los fragmentos vayan teniendo cierto tipo de compresión y por lo tanto ayudan a la consolidación y al ser una reducción estable, ayudan rápidamente a la rehabilitación precoz. Entonces, más o menos es lo que se hace con la rótula. Se hace la reducción, se utiliza una pinza de reducción, se colocan 2 agujas de Kirchner o 2 clavos de Kirchner, ¿no? Que atraviesan la fractura y después se hace un cerclaje con alambre que puede ser circular o que puede ser en 8, ¿no? En 8. Y se ajusta para conseguir la reducción y la estabilización de la fractura. Los abordajes quirúrgicos se prefiere generalmente longitudinal, porque si tuviera alguna patología y nosotros vamos a ingresar para hacer una prótesis o alguna otra cosa, vamos a seguir la misma incisión. Esta es una imagen radiográfica de cómo queda un cerclaje y lo que nos interesa es la parte posterior, ¿no? La parte articular para que nos quede lo más anatómica posible para evitar las artrosis postraumáticas. Y la osteosíntesis con tornillos canulados es esta. Se pasa primero una aguja y a través de la aguja se pasa una broca y después de la broca se pasa el tornillo. Si tuviéramos fracturas congninutas, generalmente se utiliza una técnica que algunos le dicen de sol radiante, pero se utiliza varias agujas Kirchner para hacer que todos los fragmentos estén unidos y después se hace un cerclaje circular para que todos los fragmentos se queden concéntricos y después se hace un cerclaje en 8 para facilitar la compresión de los fragmentos, ¿no? Entonces ustedes ven la imagen y lo que se busca es que la superficie articular regrese otra vez a su estado original. La patelectomía parcial, como les comentaba, y la patelectomía total es en caso de conminuciones en la cual no podemos hacer osteosíntesis del polo superior o del polo inferior que está comprometido. Las complicaciones, como cualquier fractura articular, es rigidez articular. Puede haber una pérdida de la reducción cuando la técnica quirúrgica está mal realizada o, en todo caso, si hacemos una inmovilización con yeso en tratamiento incruento en una posición anómala, ¿no? La intolerancia al material de osteosíntesis no se da como tal, o sea, no es que el organismo rechace el material de osteosíntesis, sino que a veces el material de osteosíntesis queda muy superficial y el roce con la piel puede producir alguna herida o efectos inflamatorios, irritativos que nos llaman a retirar el material. La pseudoartrosis, cuando los tratamientos han sido inadecuados y por lo tanto a veces no hay buena reducción entre los fragmentos, o si se ha hecho una
un tratamiento quirúrgico, a lo mejor mucha desperiodización y lesión vascular y por lo tanto no va a haber buena consolidación. La infección, se puede ver en cualquier procedimiento quirúrgico, y las artrosis postraumáticas, que era lo que decíamos que se producía si es que no restituimos anatómicamente la superficie articular. ¿No? Esta es una pseudoartrosis de rótula, ¿no? Como queda, es un segmento mucho más grande, va a producir alteraciones de la flexoextensión y por lo tanto a lo mejor no solamente deformidad, sino también a veces limitación funcional. Muy bien, ¿alguna pregunta con rótula? No, doctor. ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí, muy bien. Entonces hablamos de platillo tibial. El platillo tibial, acuérdense que cuando toman una radiografía de rodilla, el platillo tibial es la parte de la epífisis proximal de la tibia, ¿no? Entonces tienen ustedes un platillo tibial lateral y un platillo tibial medial, que está en relación también a la conformación anatómica de lo que vendría a ser el fémur. Acuérdense que en el fémur el cóndilo medial es un poco más bajo que el cóndilo lateral, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos de los platillos tibiales? El platillo tibial externo generalmente es más convexo cuando lo vemos en AP y es más alto, por esta característica del fémur. Y el platillo tibial interno es más cóncavo, ¿no? Y es más bajo. Acuérdense que ambos platillos tibiales, cuando hacemos una radiografía en el perfil, tienen una inclinación de anterior a posterior, o a una inclinación anteroposterior, lo que se llama el slope tibial, o sea, SLOPE, el slope tibial de más o menos unos 10 grados. Pero esto oscila entre 7 a 11 grados más o menos, ¿no? Así. Eso también es importante cuando tenemos una fractura, restituir esta inclinación en anteroposterior, porque a veces cuando es demasiada nos produce lesiones ligamentarias. Acuérdense que el 60% de la fractura de platillo es fracturas de platillo tibial externo, que es la más frecuente. El 15% son de platillo tibial interno, el 5% son bicondilias de ambos platillos, el 5 al 45% se asocia con lesión ligamentaria y el 5 al 37% se asocia con lesión meniscal. ¿Por qué es más frecuente la afectación del platillo tibial lateral? Esto está en relación a 3 características anatómicas, ¿no? Generalmente la rodilla está en valgo y más en las damas. El cóndilo femoral lateral tiene una forma rectangular y funciona a manera como de martillo o de mazo, ¿no? Al golpear y golpea el platillo tibial lateral, ¿no? Cuando hay mecanismos de compresión axial y valgo. Y el trabeculado del platillo tibial lateral es más débil que el del platillo tibial medial, ¿no? O sea, es menos denso el hueso. Por lo tanto, esas 3 características hacen que las fracturas de platillo tibial lateral sean más frecuentes, ¿no? Cuando se produce una fractura en el platillo tibial medial, que es lo más raro, es menos frecuente, perdón, no es lo más raro, es menos frecuente, generalmente está asociada a lesiones de partes blandas, como puede ser la ruptura del ligamento colateral lateral o la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? El mecanismo de lesión generalmente es el resultado de una desviación en valgo o en varo combinados con sobrecarga axial, ¿no? Entonces, si es valgo, es una fractura de platillo tibial lateral, si es varo, fractura de platillo tibial medial, ¿no? Y con más una fuerza que cizalla en forma axial. Entonces, cuando un paciente sufre una fuerza en varo o valgo con una carga axial, el cóndilo femoral respectivo ejerce una fuerza en forma de cizalla compresiva sobre el platillo tibial subyacente, ¿no? Entonces, eso hace que se produzca la fractura. El diagnóstico está relacionado con dolor, limitación funcional. Cuando es alta energía, relacionado con alta energía, generalmente fractura de platillo tibial medial, fracturas bicondilares o fracturas con compromiso metáfiso diaficiario. Y cuando es baja energía la que produce la fractura, generalmente están en relación con fracturas del cóndilo externo o del platillo tibial externo con o sin hundimiento. Esa es la base de la clasificación que vamos a usar. Existen diversas clasificaciones,
pero la clasificación de Chasker, que es la clasificación anatómica en relación con la energía, es la que vamos a revisar. Entonces, Chasker tiene 6 tipos. Los 3 primeros son los de baja energía y se relacionan al platillo tibial lateral. Entonces, tenemos el Chasker 1, solo fractura de platillo tibial lateral. El Chasker 2, fractura de platillo tibial lateral con hundimiento. Y el Chasker 3 es una fractura de platillo tibial lateral que se basa generalmente solamente en el hundimiento. Mientras que el 4, 5, 6 se relaciona con platillo tibial medial y por lo tanto son de alta energía. Entonces, el Chasker 4 es un compromiso de platillo tibial medial, el Chasker 5 es compromiso de ambos platos y el Chasker 6 es un compromiso de uno o de ambos platos con compromiso metáfiso diofisiario, ¿no? Que se supone que es el más severo y es el que más energía se utiliza para producirlo. Entonces, es una imagen radiográfica de los 6 tipos, ¿no? Los 3 primeros, platillo tibial lateral con sus diferentes hundimientos, y los otros 3 tipos, fractura de platillo tibial medial, asociado a veces a platillo tibial lateral con compromiso metáfiso diofisiario. El tratamiento quirúrgico, lo que nosotros buscamos, o en cualquier tipo de tratamiento, porque esto es una fractura articular, es reducción anatómica, fijación estable y movilidad precoz. Esos son lo que buscamos cuando hacemos un tratamiento. El tratamiento conservador se utiliza para fracturas no desplazadas, para fracturas incompletas, o sea, de una sola cortical, cuando el eje está alineado y no tenemos desviaciones ni en varo valgo, ni hay rotaciones. Acuérdense que las fracturas no toleran rotaciones. Y en osteoporosis avanzada, ¿no? Porque el tejido óseo es tan malo que a veces uno quiere colocar los tornillos y por más que sean tornillos bloqueados, no sujetan bien y el material se desancla. Entonces, preferible a lo mejor no ponerlo ni someter al paciente a tanto estrés quirúrgico. Generalmente se utiliza un yeso muslopedio de 6 a 8 semanas y no se debe aceptar varo o valgo más de 8 grados, 7 grados, perdón. Esto es lo que se hace con los diferentes tipos, tornillos, placas con tornillos más a la hora de elevar el segmento que está hundido. A la hora de elevarlo generalmente queda un hueco porque ya se ha comprimido el tejido esponjoso y ese hueco hay que llenarlo con injerto, ¿no? Entonces, en todo hundimiento generalmente hay que colocar injerto óseo, ¿no? Que puede ser propio del paciente o a lo mejor puede ser a lo injerto que puede ser de cadáver. Para el 5 y el 6, como son ambos cóndilos o ambos platillos, hay que usar dos placas, ¿no? Entonces, o con compromiso metáfiso diofisiario, 2 placas para tener buena reducción y hacer buena estabilidad. Hay en el Chasker 6, cuando tenemos, como se hace, es la fractura de mayor energía que se utiliza al realizarla, a veces esto produce gran lesión de partes blandas y no podemos hacer una cirugía con material de osteosíntesis interno. Entonces, lo que generalmente se hace es colocar un fijador externo, esperar que mejoren las partes blandas y después se retira el fijador externo y procedemos a hacer una osteosíntesis interna, ¿no? Entonces, el posoperatorio generalmente hay que hacer la movilización lo más precoz posible, por supuesto comprobando que ya hay formación de consolidación o de callo óseo. Entonces, acuérdense que las fracturas estables, la descarga se hace hasta 6 a 8 semanas y la carga completa comienza a los 3 meses. En fracturas conminutas, la descarga se comienza entre las 8 y las 12. Cuando hablamos de descarga es que comienzan a caminar con muletas y la carga completa generalmente a los 4 meses. Ay, pero no te pierdas, mamá, yo me acuerdo que en estos años fuimos una 10. Ya. Hace tus sandalias para meterte tu ropa de baño. No, Mami, mamá, pero por la... ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Ok, entonces seguimos con fracturas de fémur distal. Se delimita el fémur distal hasta 15 centímetros proximal a la superficie articular. Eso depende también del tamaño de cada paciente, ¿eh? Porque eso puede ser para una talla estándar, pero para pacientes de baja estatura un poco difícil, porque a veces 15 centímetros ya estamos en la diáfisis. Pero
Así es lo teórico. Constituye el 7% de las fracturas de fémur. El tratamiento incruento, contracción e inmovilización prolongada generaba rigidez de rodilla, que eran los tratamientos antiguos. En jóvenes, por lo general, se relaciona con traumas de alta energía y en adultos mayores, por la osteoporosis, se relaciona con traumas de baja energía. Siempre que tenemos una fractura de fémur o una fractura supracondilia, debemos buscar lesiones asociadas en acetábulo, en cuello femoral, en diáfisis femoral y en platillo tibial. Bueno, y en rótula, ¿no? Que me faltó creo que poner ahí. Entonces, la clasificación de las fracturas de la extremidad distal del fémur son supracondilias, que son las más frecuentes. De ahí en orden sigue las supra e intercondilias, ¿no? Que son de compromiso más severo y tienen compromiso articular. Por lo tanto, estas fracturas sí tienen que ser de reducción anatómica. Y las fracturas unicondilias, que son cuando se fractura un solo cóndilo, también producen alteración articular y por lo tanto deben ser de reducción anatómica. Hay una característica con las fracturas supracondilias, es que en ese segmento se insertan los gemelos y por lo tanto siempre jalan el fragmento hacia atrás, mientras que en el segmento superior se inserta el aductor mayor y por lo tanto jala generalmente el fragmento hacia la parte medial y hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí esa es la explicación del desplazamiento de los fragmentos, ¿no? Entonces, ustedes ven siempre el fragmento distal se va hacia atrás, ¿no? Eso era lo que comentábamos del tratamiento con tracción esquelética. La tracción esquelética es la colocación de un clavo a través del hueso, donde ustedes pueden colocar hasta 1/10 del peso corporal, ¿no? Se puede colocar generalmente las supracondilias, se colocaba la tracción en tuberosidad anterior de la tibia. Y en algunos momentos, cuando el desplazamiento del fragmento era muy posterior, teníamos que colocar un clavo en el segmento supracondilio para poderlo jalar hacia arriba, digamos, literalmente, y reducir mejor la fractura, ¿no? Era un seguimiento de la fractura en forma constante para ver, con radiografías, para ver que no se desplace, ¿no? Y que consolide lo mejor posible, pero esto nos iba a llevar en promedio unas 8 semanas, quizás hasta 10, y por lo tanto la rodilla no se mueve durante todo ese tiempo y siempre producía rigidez articular este tipo de tratamiento. Entonces, el tratamiento en la actualidad se basa en osteosíntesis de las fracturas distales, donde utilizamos una serie de materiales. Podemos usar placas anguladas fijas, placas con tornillos distales. Estos son algunos ejemplos de esto, donde ponemos una placa de ángulo fijo, que eran unas placas condilias, ¿no? Donde se trata de restituir la anatomía y, por lo tanto, la longitud también del hueso, ¿no? Entonces, tenemos otros ejemplos de lo mismo. Podemos utilizar clavos bloqueados, ¿no? Eso es un clavo intramedular al cual el bloqueo lo que sirve es para que el fragmento distal no bascule ni tampoco rote. Estas son fracturas en niños, ¿no? Entonces, acuérdense que pueden ser fracturas desplazadas, pueden ser fracturas en tallo verde o fracturas con desplazamientos y desprendimientos epifisiarios, ¿no? Acuérdense que las fracturas de niños se tienen una clasificación, la de Salter-Harris, y eso nos da cierto tipo de ubicación en cuanto al tratamiento y complicaciones con el cartílago de crecimiento. En los niños, por lo general, se pueden utilizar tornillos lejos del cartílago de crecimiento, que es este de acá, para no dañarlo. Y cuando estamos cerca del cartílago de crecimiento, lo ideal es usar clavos. Pero si no atravesamos con el tornillo el cartílago de crecimiento y somos muy finos para colocarlo, podríamos utilizar un tornillo, pero sin tocar cartílago, para que no se lesione más. La clasificación de Salter-Harris. Acuérdense que en los niños pueden haber desprendimientos epifisiarios en donde toda la epífisis se desplaza por el tipo de fractura, como en este caso, ¿no? Toda la epífisis está desplazada hacia arriba, justo a nivel de la línea del cartílago de crecimiento. Comprenderán que cuando pasa eso, la lesión del cartílago de crecimiento
termina siendo incierta porque no sabemos nosotros cuál es la magnitud de lo que podría pasar. Y esto podría dar acortamientos, podría dar deformidades en varo o en valgo, o podría dar inclusive hasta rotaciones, ¿no? O desplazamientos en antecurvatum, recurvatum, ¿no? Entonces, ejemplo solamente de lo que podemos hacer en niños. Generalmente se utilizan clavos lisos para lesionar menos el cartílago de crecimiento, clavos cruzados para colocarlos en el sitio, solo que esto tiene que ir asociado a otro elemento inmovilizador como un yeso, porque solo los clavos no producen una estabilidad absoluta. Eso es lo que pasa en una fractura consolidada. Hay un poco de alteración del cartílago y probablemente podríamos decir que cierre del cartílago de crecimiento. Entonces eso nos va a traer alteraciones diferentes en longitud o en rotaciones o en desviaciones, ¿no? Entonces las complicaciones generalmente, igual que en todas las fracturas, son pseudoartrosis, artrosis de rodilla cuando no hacemos una buena restitución de la anatomía, rigidez articular, genuvalgo, genuvaro, genurrecurvatum, ¿no? Si hemos hecho en adultos malas reducciones o si en niños hay compromiso de cartílago de crecimiento. Muy bien, con eso terminamos las fracturas de los 3 segmentos de la rodilla. Vamos a hablar de las luxaciones de las 2 articulaciones que tenemos, ¿no? La luxación de rótula, que es la articulación femoropatelar, y la luxación de rodilla, que es la articulación femorotibial. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo claro. Todo claro, doctor. Ok, entonces Todo claro, doctor. la luxación de rótula. La luxación de rótula, acuérdense que es una entidad o es una patología multifactorial. El 70% presenta el primer episodio entre los 10 y los 19 años. Es más frecuente en mujeres. Tiene una alta recurrencia después del tratamiento conservador. Es 6 veces más frecuente en hiperlaxos. Y el segundo episodio, como en cualquier luxación, aumenta la recurrencia de la presentación de una nueva presentación de luxación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son displasia troclear. Eso quiere decir que la tróclea femoral, donde se asienta la rótula, no tiene tanta profundidad, es plana y por lo tanto la rótula se puede deslizar o desplazar fácilmente. Una patela alta, porque sale de la congruencia con la tróclea y por lo tanto se puede luxar. La anteversión femoral, que son aquellos pacientes que normalmente la anteversión del fémur oscila entre 10 a 15 grados, pero estos pacientes tienen una anteversión femoral mucho mayor, que va de 30 a 45. Entonces, son más propensos a presentar luxación de rótula. Son estos pacientes que caminan con los pies para adentro, ¿no? Los anteversos femorales. El genuvalgo y el genurrecurvatum también son factores que producen luxación de rótula. La rotación tibial externa produce luxación de rótula y la laxitud ligamentaria en los hiperlaxos también pueden tener una tendencia aumentada a presentar luxación de rótula. Entonces, acuérdense que cuando evalúan una luxación de rótula hay que buscar qué factores de riesgo tiene el paciente para ir pensando cómo solucionarlos. Entonces, el tratamiento, el primer episodio, generalmente el tratamiento es conservador, se hace una reducción, se coloca un elemento inmovilizador, un brace, un yeso, ¿no? Un yeso tipo calza, y lo que se busca es movilidad precoz y terapia física, ¿no? O sea, no se moviliza más de 2 semanas y rápidamente se manda a terapia física para fortalecimiento muscular, sobre todo de musculatura medial, ¿no? Porque acuérdense que siempre la luxación de rótula es lateral. El tratamiento quirúrgico para luxaciones recurrentes en lesiones osteocondrales, y generalmente el tratamiento es a la carta. O sea, ustedes encuentran una rótula alta y una displasia troclear y por lo tanto el tratamiento tiene que ir relacionado a solucionar esos problemas, ¿no? Bueno, en un paciente hiperlaxo tendrían que trabajar mucho con terapia física. En un paciente con genuvalgo o con genurrecurvatum habría que hacer una osteotomía de corrección. Entonces, según lo que encuentren, es que tienen que hacer el tratamiento. Por eso le decimos que es un tratamiento a la carta. Esto es una luxación de rótula. Ustedes ven que la rótula está ubicada en esta zona lateral. Igual acá es una luxación de rótula ubicada en la zona lateral y la rótula después de reducida en su sitio adecuado, pero con edema de la zona, ¿no?
En media hora, en media hora. Sí, dile que es media hora, sí. Ya, ya. Esto es una luxación de rótula. Ustedes pueden ver la rótula que está a este nivel. Ustedes van a ver la maniobra de reducción, ¿no? Entonces, llevan con el pulgar la rótula, van extendiendo la rodilla hasta que entra la rótula, ¿no? Y ya la reducen, con eso le quitan el dolor y después hay que inmovilizarlo con una calza de yeso que va de muslo hasta a un poco antes de los malleolos, ¿no? Para que generalmente es semiflexión y con una hiperpresión sobre la parte lateral del yeso para que la rótula no se vaya hacia la parte externa, ¿no? Mientras que esté inmovilizada. Muy bien, entonces eso es con respecto a luxación de rótula. Esta es la luxación de rodilla. La luxación de rodilla o femorotibial es poco frecuente, ¿no? Menos del 0.02% de lesiones ortopédicas. Puede ocasionar grandes daños, sobre todo por las lesiones asociadas, no por la luxación como tal, sino por las lesiones de las estructuras que están en relación con la rodilla. Suele afectar la mayoría de estructuras blandas, estabilizadoras de la rodilla y por lo tanto crea inestabilidad multidireccional. Generalmente se dice que de los 4 grandes ligamentos que estabilizan la rodilla, los 2 colaterales, tanto medial como lateral, y los 2 cruzados, para hablar de una luxación de rodilla o femorotibial debemos tener por lo menos lesión en 3 de ellos, ¿no? En 3 de los 4. Entonces ustedes ven acá, tienen una luxación de rodilla, tienen la parte de la tibia y la parte del fémur, ¿no? Que está totalmente incongruente. Acuérdense que en una luxación la parte distal es la que da la dirección de la luxación. Entonces, en este caso, la parte distal es la parte de la tibia, así que esta es una luxación anterior. ¿No? La clasificación, clasificamos a las luxaciones según el tiempo de evolución en agudas menores de 3 semanas y crónicas mayores de 3 semanas. La clasificación anatómica de las luxaciones es anterior, el 40%, generalmente son lesiones en hiperextensión. La posterior, que son de alta energía, la lesión del salpicadero, o sea, tienen un impacto en la parte anterior de la tibia y por lo tanto se va hacia atrás. Interna, cuando es violencia, o medial, ¿no? Cuando es la fuerza de la energía va en varo, la externa, cuando la energía va en valgo, y la rotatoria, que generalmente vamos a ver energías posterior-externas o vectores de energía posterior-externos. Entonces, esto es lo que tienen, es la clasificación de Kennedy, que es la clasificación anatómica, una luxación anterior, una luxación posterior, una luxación medial, una lateral, o sea, ustedes pueden tener anteromedial, anterolateral, posteromedial, posterolateral, ¿no? Y rotatoria, en la cual ustedes ven quizás el fémur lo está viendo ustedes y la tibia los está viendo hacia atrás, ¿no? Una cosa así, está rotada totalmente. ¿No? Entonces, esto más o menos es así. El fémur está en lateral, mientras que la tibia está en frontal, entonces está rotado el fémur. Y si quieren ustedes, aparte de estar rotatoria, es una rotatoria posterior, digamos así, ¿no? Porque la tibia está en la parte posterior del fémur. Entonces, diversos ejemplos de lo mismo, ¿no? Luxaciones, esto es una paciente con una luxación anterior, ¿no? Por hiperextensión, que generalmente a veces se realiza el tratamiento en sala, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lesiones asociadas y lo que nos hace que este tipo de luxaciones sea grave realmente? Las lesiones vasculares asociadas. Entonces, cuando tienen ustedes una luxación de rodilla, una femorotibial, deben ustedes pensar que hay una lesión vascular hasta que no comprueben lo contrario, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes hay que hacer una arteriografía, una angiografía. La arteria poplitea se afecta entre el 5 al 60%, ¿no? Inclusive desde que se secciona totalmente hasta que solamente tiene una lesión de la íntima. Pero a veces la lesión de la íntima que se presenta en los días posteriores hace como una especie de trombosis y oblitera la arteria. Entonces, podemos tener todavía lesión vascular hasta algunos días después de la presentación de la luxación. El daño nervioso es entre el 10 al 40%, generalmente afecta al nervio peroneo, el ciático popliteo externo, que es el nervio peroneo.
lateral, más o menos a nivel de la cabeza del peroné, ¿no? Y por lo tanto produce disminución de dorsiflexión del pie y de los dedos. La tasa de amputación en estos pacientes, ya que estamos hablando de lesiones vasculares, está en relación al tiempo de revascularización. O sea, mientras más nos demoremos en diagnosticar una lesión vascular y por lo tanto en saber que hay que revascularizarla, más probabilidades tiene el paciente de perder el segmento, ¿no? que está lesionado generalmente de la rodilla hacia abajo. Entonces estamos hablando de amputaciones supracondilias, ¿no? El retardo de revascularización entre 6 a 8 horas hace que aumente la tasa de amputación casi en un 86%. Y como les explicaba con esto de la lesión de la íntima, la afectación vascular podría presentarse varios días después de la lesión. Así que si no nos ha pasado al inicio, no cantemos victorias, sino hay que observarlo al paciente siempre, ¿no? Entonces, esta es una arteriografía donde ustedes ven el tronco femoral y ven que después a nivel tibial solamente hay colaterales, ¿no? Ya no hay arteria tibial. El diagnóstico clínico se puede hacer con este examen, que es el índice tobillo-brazo, ¿no? Que es la presión arterial sistólica del tobillo sobre la presión sistólica del brazo. Si es entre 0.85 a 0.9, hay que observar y seguir monitorizando, pero si es menor de 0.85, con seguridad casi del 95% tiene una lesión vascular. Entonces hay que hacer una arteriografía. Lesiones ligamentarias que vamos a tener. Entonces acuérdense que tenemos lesión del ligamento cruzado anterior, el colateral medial, del cruzado posterior. Entonces 3 de 4 ligamentos nos producen el diagnóstico de luxación de femorotibial, ¿no? Lo que debemos hacer cuando hacemos un cajón. Entonces acuérdense que todos los exámenes, así ustedes le hagan lo que conversábamos la otra vez en clase, ver el pulso, poner un pulso oxímetro, palpar calor, palpar palidez, llenado capilar. A veces, a pesar de todo eso, es preferible siempre hacerle una arteriografía porque nos excluye y nos da la seguridad de que no tenemos lesión vascular o una lesión vascular en curso, ¿no? Así es. La cirugía de urgencia, ¿no? Está indicada generalmente en estos pacientes, primero para la reducción y segundo para ver las complicaciones, como podrían ser un síndrome compartimental, una lesión vascular, una lesión expuesta, ¿no? Una luxación expuesta o una luxación irreductible, ¿no? Que a pesar de todas las maniobras que hacemos no podemos reducirla sin anestesia, entonces tenemos que reducirla de esa manera. En sala lo que le ponemos para fijarlo generalmente es un fijador externo que se pone en la parte anterior, ¿no? Anterior del hueso, se pone en la parte anterior para que la parte posterior quede libre y el colega vascular pueda hacer las reparaciones o todas todo el trabajo vascular que tiene que hacer. La parte vascular está en la parte posterior, ¿no? Entonces, nuestra idea o nuestro trabajo es fijar la articulación para que no se mueva y eso le va a asegurar al vascular que cuando haga su reparación tampoco tenga movilidad anormal y por lo tanto no se pierda, ¿no? Entonces, el tratamiento conservador es cuando no tenemos ni lesión vascular y cuando nosotros hacemos una maniobra de reducción y nos queda estable. Entonces, tenemos una paciente que no va a necesitar ninguna otra cosa, solo yeso, y probablemente después pensar en qué es lo que vamos a hacer para reparar todas las estructuras ligamentarias o los estabilizadores de la rodilla. La controversia está en cuándo tenemos que realizar el tratamiento quirúrgico de reparación. ¿Qué técnica quirúrgica usar? ¿Qué injerto usar? ¿En qué momento hacer la rehabilitación? Además, si reparamos tanto el cruzado anterior como el cruzado posterior, las terapias de rehabilitación son un poco diferentes. Entonces, ¿cuál reparar primero? ¿Cuál después? Generalmente la tendencia siempre es a ir reparando la parte posterolateral y después hacer la anteromedial, ¿no? Así es. Entonces se repara el ligamento el cruzado posterior y el colateral lateral y después se repara el anterior y el medial. Aunque hay técnicas en las cuales se reparan los 4 ligamentos juntos, ¿no? La rodilla se llena de túneles y hay que tener mucha habilidad para que los túneles no se entrecrucen, si no las fijaciones van a ir malas. Eso de ahí. Entonces, hasta ahí todo lo que es patología
tanto de fracturas como de luxaciones. Acuérdense que un ente importante en la rodilla es el aparato extensor. Y la patología traumática del aparato extensor nos va a traer una gran limitación funcional. Entonces, ¿cuál es la patología traumática del aparato extensor? Las rupturas musculares, las rupturas del tendón del cuádriceps, las fracturas de rótula, las rupturas del tendón rotuliano y el arracamiento de la tuberosidad anterior de la tibia. Generalmente se da más en niños o en fracturas de platillo tibial con compromiso metáfiso de oficiario que pueden comprometer el TAT. Entonces, las lesiones musculares traumáticas, acuérdense que pueden ser contusiones, elongaciones, desgarros, rupturas o desinserciones parciales o totales. Tenemos algunos ejemplos de lo que puede pasar cuando hay un desgarro muscular, cómo se abomba la parte proximal, las equimosis que presenta, o el dejar como una especie de fovea o de solución de continuidad en el músculo, ¿no? La ruptura del recto anterior es la ruptura muscular más frecuente, generalmente el fútbol, ¿no? Y la ruptura total requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Tenemos una imagen clínica de lo que vemos, ¿no? De una fovea, una discontinuidad en el músculo, y en la resonancia tenemos el recto anterior que está lesionado, ¿no? Con equimosis y todo eso, que es la sintomatología también. El tratamiento, en caso de ruptura parcial, es funcional, o sea, se hace ese reposo y luego se hace terapia física. Y en caso de ruptura total, por lo general es quirúrgico. ¿Cuáles son las complicaciones de las rupturas musculares? Generalmente pueden ser una cicatriz fibrosa, porque acuérdense que la cicatriz del músculo no es igual al músculo, entonces es menos elástica. Un hematoma enquistado, ¿no? Una osificación heterotópica y degeneración grasa, que nos da como consecuencia dolores continuos, dolores recidivantes, aceleración cuando uno juega pelota o practica deporte, produce dolor o cosas que uno antes que podía hacer y que ya no tiene fuerza para realizarlas, ¿no? Y por lo tanto esos son los síntomas que tenemos de las lesiones musculares, ¿no? Eso es la parte muscular del aparato extensor, lo que refiere al cuádriceps. Y también podemos tener rupturas del tendón cuádriceps. Entonces ustedes pueden ver, esta es la rótula, la inserción del cuádriceps, que ven que está en declive, en una solución de continuidad. Entonces, acuérdense que el cuádriceps, para ver eso, tienen que semiflexionarlo o flexionarlo, porque en extensión no lo van a notar, ¿no? Entonces tienen ustedes la parte de la fovea o de la falta de continuidad del tendón del cuádriceps. Cuando ustedes flexionan, ven cómo está el músculo y la solución de continuidad que está ahí, ¿no? Y que ustedes hacen el diagnóstico posterior, pero este es un paciente al cual llegó con dolor y rodilla aumentada de volumen y le tomaron una placa y la placa aparentemente estaba normal, entonces le dijeron es un golpe. Y cuando lo examinamos después en el consultorio, recién nos dimos cuenta en el examen que era un tendón del cuádriceps, así que nunca se olviden de palpar la rodilla, no solamente mírenla de lejos, sino pálpenla porque se les puede pasar una ruptura de tendón de cuádriceps. Uno de los signos radiográficos en el tendón del cuádriceps es que la rótula sea baja, porque ya no la jala el cuádriceps hacia la parte proximal, sino solamente está sujeta por el tendón patelar, ¿no? Esta es una imagen que no se ve usualmente, pero eso es lo que podría pasar, ¿no? Entonces, ustedes ven acá una rótula baja, ven en la parte quirúrgica la ruptura del tendón del cuádriceps, así que hay que reinsertarlo para que nuevamente pueda el aparato extensor funcionar. El otro tendón que se puede romper es el tendón del patelar y por lo tanto da sintomatología diferente o signología diferente, perdón, da una rótula alta porque el tendón del cuádriceps la jala hacia arriba, ¿no? Si ustedes ven esa imagen, sí, rápidamente, pero si no ven esa imagen todavía porque está en la parte aguda, entonces a veces, y la tumefacción se nos puede pasar y pensar que no tiene ninguna lesión ósea, ¿no? Esta es una resonancia en donde pueden ver ustedes la ruptura del tendón patelar, ¿no? Y aprovechando ven el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, ¿no? Esto es, también podría ser relacionado con una lesión de tendón rotuliano, porque acá lo que se hace es se abulsiona la tuberosidad anterior de la tibia. Generalmente esto pasa en niños o en adultos con fracturas de platillo tibial con compromiso metafísico y oficiario, ¿no?
o en un adulto que tenga un arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia, que es raro, pero que podría pasar. Entonces lo que hay que hacer es reinsertar la tuberosidad anterior de la tibia y fijarla con tornillos o con el elemento metálico que tengamos a disposición, ¿no? Esta es la ruptura del tendón rotuliano. Acuérdense que esta es la rótula, este es el tendón rotuliano, acá está su ruptura, estos son los cóndilos femorales, ¿no? Y el resto del tendón rotuliano está a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Entonces, esto hay que reinsertarlo, que es lo que se hace acá, ¿no? Se ha reinsertado y lo que se hace es se pasa una lazada de alambre para evitar que la rótula se vaya en sentido proximal y proteja la sutura, ¿no? Y proteja la sutura. Y esta es una patología que se ve en niños, que es la enfermedad de ojo de Slater, que es una patología del cartílago de crecimiento de la tuberosidad anterior de la tibia, en donde el cartílago de crecimiento se fragmenta, se inflama, se separa y produce dolor a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, y en algunos pacientes produce un aumento de volumen marcado, que después en el adulto queda como si fuera una tuberosidad anterior muy prominente, ¿no? Que siempre molesta a la hora de arrodillarse, una cosa así, pero no molesta para hacer ninguna actividad física ni nada por el estilo, ¿no? Generalmente sea en niños, por lo general es bilateral, pero a veces la frecuencia de presentación puede ser unilateral o bilateral. Hay dolor a la presión local, paciente que no puede arrodillarse, vienen generalmente pensando en dolor de rodilla en cualquier otra patología, pero ustedes le tocan la tuberosidad anterior de la tibia y ahí es donde tiene el dolor y por lo tanto hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando ven la radiología, ven ustedes que el cartílago de crecimiento se ha levantado un poco, a veces se fragmenta a este nivel y eso es lo que produce la molestia, ¿no? Entonces, en un adulto, ya que consolida el cartílago de crecimiento, queda una prominencia muy grande de la tuberosidad, ¿no? Generalmente el tratamiento es reposo, medios físicos, analgésicos y quizás un poco de terapia física, ¿no? Para que esto mejore. Esto es lo que pasa en adultos, queda una tuberosidad anterior de la tibia muy prominente. Muy bien, y esto es un tema agregado realmente a la clase, esto es artroplastía de rodilla. Acuérdense que es un resumen muy pequeñito, un par de diapositivas, es una cirugía con grandes tasas de éxito y produce una gran satisfacción al paciente. Mejora la función, elimina o disminuye grandemente el dolor, mejora el alineamiento y mejora la calidad de vida del paciente, que esa es la indicación de una artroplastía de rodilla. La supervivencia del implante oscila entre los 10 a 15 años. Las características de una prótesis de rodilla tienen que ver con su diseño, ¿no? Tiene que ver si es uni o bicompartimental, ¿no? Si reemplaza un plato o los dos platos tibiales, si son cementadas o no cementadas, a veces eso está en relación a la edad, si son constreñidas o no constreñidas, eso se relaciona a que si tienen una bisagra o no tienen una bisagra, y la relación con bisagra está en relación a la estabilidad que le dan los ligamentos colateral, lateral y colateral medial, que son los fundamentales para una prótesis de rodilla, ¿no? Porque en la prótesis de rodilla se reseca el cruzado anterior y el cruzado posterior. Ese es importante hacerlo en base al diseño de la prótesis, porque hay diseños de la prótesis que reemplazan el ligamento cruzado posterior y otros que no. Entonces, cuando tenemos un diseño que no reemplaza el cruzado posterior, hay que respetar el ligamento cruzado posterior y no retirarlo. Las complicaciones de una prótesis de rodilla, por lo generalmente son vasculares, ¿no? Puede haber trombosis, ¿no? Embolia, infecciones, aflojamientos de la prótesis, fracturas periprotésicas y dolor patelar, ¿no? Que es lo frecuente cuando no reemplazamos la patela. Las indicaciones son en dolor no controlable, en artrosis con signos radiológicos evidentes. Hay que tener en consideración cuando ponemos una prótesis, la edad debe ser en mayores de 50 a 60 años, las comorbilidades como diabetes mellitus, artritis reumatoide, Parkinson, cirugías previas, osteotomía, fracturas, las demandas funcionales, el peso, ¿no? Generalmente debemos hacer que los pacientes disminuyan de peso porque la obesidad hace que se afloje rápidamente la prótesis, y la fuerza muscular que hay que hacerla ganar con terapia. Están contraindicadas en pacientes con infecciones, con artrodesis, con lesiones ligamentarias laterales y con lesiones del aparato extensor, ¿no? Si tenemos un aparato extensor no funcionante tampoco,
es un poco difícil colocarla. A veces hay que colocar una bisagra, ¿no? Y en fracturas articulares, en pseudoartrosis, en consolidación viciosa y en tumores, siempre y cuando la haga gente que tenga mucha experiencia. Esta es una prótesis total de rodilla con reemplazo de rótula, porque ustedes ven la rótula que está, es una línea, entonces acá tiene un polietileno, por eso es que no se nota en la radiografía. Pero generalmente las prótesis de rodilla son de reemplazo superficie, ¿no? Reemplazamos superficies. Entonces, pacientes que tienen un varo marcado, pacientes que les colocan la prótesis y los alineamos. Y le disminuimos el roce entre esas estructuras óseas y por lo tanto mejoramos su alineación, mejoramos su marcha, le quitamos el dolor y mejoramos su calidad de vida. Estos son los componentes que tiene una prótesis: el componente femoral, el componente tibial, que son metálicos, el inserto tibial y el inserto de rótula, que son de polietileno. Estas son unas prótesis unicompartimentales donde solamente se reemplaza uno de los compartimientos, ¿no? El compartimento interno, el compartimento externo. Y estos son los diferentes tipos de prótesis, ¿no? Por una prótesis son las costreñidas, que tienen bisagra, ¿no? O prótesis de revisión, que tienen vástagos sumamente largos, porque ya son pacientes en los cuales a veces hay pérdida ósea, ¿no? Y estas prótesis largas son prótesis de resección. Como ustedes ven, hay hueso hasta acá y todo lo demás es metal. Entonces, generalmente se utiliza para pacientes con tumores a nivel del fémur o de la tibia. Muy bien, doctores, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Disculpen que haya sido media larga la clase. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro, bien? doctor, ¿Todo gracias. claro? Ok. Sí, doctor, todo claro, muchas gracias. Por favor, no me tiren dedo, ¿ya? No, doctor, no se preocupe. Listo, doctores. Muchas gracias. Pasen buena tarde. A usted, doctor, Sí, excelente doctor. tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Mentira, menos un minuto no se vayan a salir. Ah, ya se salieron mal. Oh, Dios. Ya, bueno, voy a tomar screenshots, ¿sí? Pues no quería que se salieran. Dame un segundo.